Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles en esta mañana. Hoy es día de descanso. Hoy es 16 de septiembre del 2025 y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes. Empezamos hoy nuestra transmisión un poquito más tarde precisamente porque es día de asueto y anduvimos haciendo otras actividades. Pero gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y pues hoy quiero compartir con ustedes una historia muy hermosa que está en la Biblia, ahí en el libro de Daniel, capítulo 4. Es la historia del rey Nabucodonosor. ¿Han escuchado ustedes el nombre de Nabucodonosor? Nabucodonosor era un rey que gobernaba en Babilonia desde... Era rey de muchísimas naciones, de muchísimas territorios. Él había alcanzado un reino muy grande, fuerte, poderoso, y este rey pues era el gobernante de todo ese gran territorio. Y precisamente así comienza el capítulo 4. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Aquí Nabucodonosor estaba, Dios les bendiga, hermana Lupita y hermana Yoli, Dios les bendiga. Nabucodonosor era un rey que Dios había establecido, Dios le había entregado ese reino. Y así como dice ahí en el versículo 4, capítulo 4, versículo 17, dice: el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al que él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dice que el Señor es el que pone, ¿verdad? Y quita reyes. Él es el que permite que cualquier persona pueda gobernar en un país. Estamos a 16 de septiembre y estamos en un tiempo de fiesta, ¿verdad? De alegría de nuestro país por esta fiesta patria. Y yo quiero hablar acerca de los gobernantes, porque a veces, hermanos, no tenemos los mejores gobernantes en nuestro país. Sin embargo, tenemos un Dios que ha permitido que esos gobernantes estén allí en donde el Señor les ha permitido que estén. El Señor es el que pone reyes y es el que quita reyes, pero no nos angustiemos y no digamos: ay, pero es que mira que este gobierno que ha entregado al país a la santería, a tantas cosas, que está haciendo tanta maldad en todo nuestro territorio nacional y que pues desafortunadamente no está dándole lugar a Jesucristo ni a Dios, sino a otros dioses, y los ha puesto ahí en primer lugar y ha entregado al país a esas deidades. Es una situación bien fuerte para nuestro país, pero no nos debemos de poner tristes, no debemos de desanimarnos, porque el Dios todopoderoso en el cual confiamos y creemos es mucho más alto que todos los reyes establecidos en las naciones del mundo entero. Y mire, vamos a ver esta historia del rey Nabucodonosor, rey de todo este gran imperio grande que era Babilonia. Él nos narra lo que a él le sucedió. Nabucodonosor nos escribe ahí en el capítulo 4, yo les invito a que lo lean completo porque es una historia hermosa, de gran enseñanza. El rey Nabucodonosor, con todo el poderío de autoridad que él tenía, él tuvo un sueño, y en este sueño él pudo ver cómo un árbol crecía. Se los voy a narrar el sueño que él tuvo. Crecía este árbol y se hacía más fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos.
Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían en él toda carne. Y vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitar el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias que sea su parte entre la hierba seca, entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y se le ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Esta era una sentencia que Dios estaba dando contra Belsasar, contra Nabucodonosor. Nabucodonosor inmediatamente llamó a todos los adivinos, a todos los magos de su reino, y quería que le dijeran qué significaba esta visión, qué era lo que había detrás de esto que él había visto. Llamó a todos los magos, a todos los brujos, a todos los que hacían magia allí en su reino, pero nadie le pudo interpretar lo que Dios le había dado. Cuando él habla a Belsasar, que es Daniel, el profeta Daniel, le habla. Y entonces el profeta Daniel le revela lo que significa este sueño. Y cuando Daniel le interpreta el sueño, le dice: tú mismo, oh rey, eres quien creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que ha visto el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado por el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen por él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. La sentencia del Altísimo que ha venido sobre ti, oh rey mío, dice: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de tus raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, le dice Daniel al rey Nabucodonosor: acepta mi consejo, le dice el profeta Daniel. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dios le estaba dando una sentencia a Nabucodonosor, el que se creía el rey de todo, el dueño de todo, el que había hecho todo eso. Él creía que todo lo que había, que todo el poder y toda la gloria que él tenía era porque él la merecía, era porque él había logrado, era porque era suyo, porque todo lo que tenía dependía de él, y era porque él se merecía, porque él ganó muchas batallas, y porque era una estratega en las batallas, en las guerras, y él decía: yo me gané todo esto. Pero Dios le estaba diciendo: arrepiéntete. Y fíjese la oportunidad que Dios le dio a Nabucodonosor. Tuvo la visión, tuvo esta revelación. Dios le permite a él ver lo que venía, para que se arrepintiera, para que cambiara su manera de ser, para que cambiara su actitud. Y Daniel se lo dice: oye, pues redime tus pecados con justicia, o sea, haz justicia el día de hoy. Todo lo que estás haciendo mal, cámbialo. Si estás lastimando, están robando tus gobernantes, corrígete. Dice: haz justicia, y tus iniquidades redime con justicia todas tus iniquidades. Dice: haz misericordias para los oprimidos. Todos aquellos que sufren opresión, pues entonces corrige, ayúdales, haz el bien con ellos, y tal vez se prolongue tu tranquilidad. Pero ¿sabe qué? Nabucodonosor vio la visión, escuchó la interpretación,
escuchó el consejo de Daniel, escuchó el consejo de Daniel, sin embargo él no hizo caso, porque la palabra de Dios aquí en el versículo 28 del capítulo 4 dice que todo esto aconteció para el rey Nabucodonosor, pero que después de 12 meses, miren lo que pasó, quiere decir que un año entero, él no cambió, por lo tanto vino esta visión, vino y se cumplió. Dice que al cabo de 12 meses, mire lo que dijo el rey Nabucodonosor, andaba ahí paseándose por su palacio grande, lujoso, maravilloso, y entonces él dice estas palabras: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Oh, Nabucodonosor, yo creo que veía las extensiones de la tierra, veía su palacio lleno de oro, de plata, como él lo había hecho, precioso, ¿verdad? Maravilloso, majestuoso. Y entonces él se gloría y entonces dice: oh, es esta la Babilonia que yo edifiqué. Y entonces él dice: con la fuerza de mi poder fue que yo hice todo esto, para la gloria de mi majestad. Él se estaba gloriando, él estaba diciendo: yo hice esto, es para mí, para que yo resalte, para que todo el mundo reconozca el gran Nabucodonosor. Hasta había hecho una estatua grande, gigante, y todo el mundo se tenía que inclinar y adorar la estatua del rey Nabucodonosor cuando sonaban los instrumentos. No, Nabucodonosor se sentía soñado, el que había hecho todo aquello, que había derribado a todos sus contrincantes, a todos los pueblos, y había hecho en una gran nación, había hecho un gran reino. Pero dice ahí en el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey. O sea, mientras el rey estaba diciendo todas estas cosas, vino una voz del cielo. Ay, en ese momento, oye, el juicio de Dios es tremendo, hermanos, es poderoso, es wow, es grandísimo. Dice, hermana Claudia Mesa, Dios me la bendiga, hermana Yoli, hermana Lupita, Dios les bendiga. Dice que todavía estaba hablando el rey Nabucodonosor cuando entonces vino una voz del cielo y le dijo: el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En ese momento, Nabucodonosor perdió la razón. Dice que se le dio una mente como de bestia. O sea, él ya no tenía el raciocinio, él ya no podía pensar, ya no tenía la mente de hombre. Se perdió, se volvió loco, se perdió. Nabucodonosor perdió su razón, y dice que se cumplió lo que habían dicho. Él se fue al campo y empezó a vivir allá como bestia del campo. Él allá, el rocío del campo lo mojaba. Él vivía allá. Dice que fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y sus cuerpos se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿En qué se convirtió ese rey poderoso? Ese rey que pensaba que todo él lo había hecho para él, que él tenía el poder sobre toda esa nación que él había creado y que él había levantado para su gloria, decía Nabucodonosor. ¿Y a qué cayó Nabucodonosor? A ser como una bestia del campo. Dice, le creció el pelo como de plumas, sus uñas crecieron como uñas de aves. Aquí en el estudio bíblico dice que estos 7 tiempos representaban 3 años y medio. Convirtiéndolos a nuestro tiempo, eran 3 años y medio. Porque dice 7 tiempos. Estamos hablando de 7 estaciones del tiempo de aquellos tiempos. En aquellos tiempos solamente había 2 estaciones al año, que era la estación de lluvia y la estación seca, y estaba hablando que iba a haber 7 estaciones. Por lo tanto, por eso se cuentan los 3 años y medio
que Nabucodonosor tuvo esa locura. Durante 3 años y medio, Nabucodonosor vivió en esa locura. Vivió sin tener conciencia y vivía como un animal del campo. Le creció el pelo, le crecieron las uñas y fíjese a qué punto llegó Nabucodonosor. Este fue un juicio de parte de Dios para este rey, para que él se diera cuenta que el que gobierna es Jehová, que el que da y el que quita, el que pone, el que cambia, es Jehová de los ejércitos. Todos los reyes, todos los presidentes, todos los gobernantes que están puestos alrededor de todo el mundo, en todas las naciones, es Dios quien permite que están ahí, que es Dios quien les permite llegar hasta donde llegan, hacer lo que llegan. Pero cuidado con los juicios de Dios, porque los juicios de Dios vienen y esos se cumplen conforme a la voluntad de Dios. Aquí Nabucodonosor, al paso de los 7 tiempos que el Señor había establecido y la visión le había dicho con anterioridad, se cumplieron. Y cuando estos 7 tiempos se cumplieron, dice, mas el fin del tiempo esto lo narra y lo escribe Nabucodonosor. Pues más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y entonces ahí lo reconoce como el Todopoderoso. Dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano, gloria a Dios, y diga, ¿qué haces? Porque Dios es soberano, hermanos. En el mismo tiempo que mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Gloria a Dios, hermanos. Esta palabra es poderosa. El Señor quita y pone reyes. El Señor hace lo que quiere. El Señor permite que sucedan las cosas porque Él lo está permitiendo por su voluntad. Pero cuando Él dice hasta aquí, es hasta aquí. Así es de que, hermanos, qué maravilloso es que nosotros podemos descansar en este Dios que tiene el poder, todo el poder, por sobre todas las cosas, por sobre todos los reyes, por sobre todo lo que se mueve en la tierra, sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre toda circunstancia. El Señor tiene el poder sobre todas las cosas y nosotros podemos confiar en que Él cumplirá lo que Él ha dicho. Él está con su pueblo, Él está con nosotros. Y Él permite lo que está sucediendo en nuestro país porque hay un propósito para nosotros. Él nos está diciendo, acérquense a mí, a Jehová de los ejércitos, clamen a mí, búsquenme a mí, oren a mí, arrepiéntanse de sus caminos y vengan a mí. Hermanos, el Señor nos está llamando a que le obedezcamos, a que le busquemos. Ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles, pero todo lo que ocurre en esta tierra está bajo el dominio y bajo la permisión de nuestro Dios. Todo esto que estamos viviendo es parte de las profecías que Él ya dio para estos tiempos. Así es de que se tienen que cumplir todas las profecías porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por su iglesia y todo lo que en el mundo está sucediendo alrededor, Dios lo está permitiendo. Pero es necesario que nosotros como iglesia nos levantemos, aclamemos que Jesucristo es el Señor de todas las cosas, que Dios es Rey y que Él gobierna por sobre todo lo que hay en este mundo. Hermana Flor, qué gusto saludarla. Así es, ahorita nuestra hermana Flor precisamente nos compartía un versículo en el grupo de damas, un capítulo de los Salmos, y nos hablaba también de la justicia. Y yo me gozo en ello porque tenemos un Dios justo, hermanos, tenemos un Dios que nos defiende y que Él conoce nuestros corazones mejor que cualquier persona. Las personas nos pueden juzgar, pero tenemos un Dios juez justo y fiel que Él pelea las batallas por nosotros. Entonces me encanta aquí lo que dice mi hermana Flor. Él tiene el control de todo y no hay poder humano que lo cambie.
No hay poder humano. Aquí en lo que acabamos nosotros de leer en el libro de Daniel dice que no hay quien le diga a Dios, ¿por qué hiciste esto? Oye, no hagas esto. No, Él es soberano y Él lo que quiere hacer lo hace. Hasta donde Él quiere que avance el hombre, hasta ahí va a avanzar. Cuando Él quiere quitar al hombre, lo quita. Cuando Él quiere derribar a nuestros enemigos, los derriba. Él es nuestro Dios y en Él nosotros podemos confiar. En Él nosotros podemos descansar. Es Dios de los ejércitos, el soberano, el rey, el que gobierna por encima de todo. Y por eso nosotros, hermanos, podemos descansar. Por eso nosotros podemos tener confianza y tener fe en el Dios que ha prometido que Él va a reinar. Él dice, vendrán reinos, vendrán muchos reinos. Estaba yo leyendo, fíjense, aquí el comentario bíblico acerca de, precisamente de el sueño que tuvo también Nabucodonosor, donde veía que su reino era de oro, que iban cambiando los materiales, pero dice que todos estos reinos iban a pasar y que iba a venir un reino, que era el reino de Jesucristo, que iba a ser el reino que jamás iba a ser quitado. Porque Jesucristo va a reinar la tierra por los siglos de los siglos, hermanos, y nosotros reinaremos junto con Él. Así es de que tenemos esa esperanza, solamente que tenemos que mantenernos firmes en el Señor. ¿Hay tiempos difíciles? Sí. ¿Se van a poner peores? Sí. Estamos en los últimos tiempos. Si usted sufre ataque, si usted sufre juicios de las personas, si usted sufre, porque lo vivimos, hermanos, estamos pasando por esas situaciones, yo creo que todos nosotros, ataques a nuestra familia, ataques a nuestra fe. Hermanos, manténgase firme, porque hay una promesa de Dios para nuestras vidas. Ese reino en el cual Jesucristo dice, yo reinaré por los siglos de los siglos, hermanos, el Señor ya lo tiene preparado, un reino que nada lo va a derribar, el reino de Jesucristo. Pero antes tienen que ser derribados todos estos reinos que vendrán, todos estos reinos que están. Quiero ver si encuentro. Aquí está. Se los voy a leer, hermanos, porque a mí me fortaleció mucho la palabra de Dios. Y dice, mira, dice, en el sueño una piedra cortada sin mano del monte hirió la imagen de los pies. En los pies no solo fueron destruidos los pies, sino que se hizo polvo todo el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro, y se los llevó el viento. Cuando Babilonia se dio, fíjese, aquí viene esta interpretación tremenda, hablando ya de países y de reinos que nosotros podemos ver, ¿verdad? Que conocemos. Cuando Babilonia se dio el poder a Medo-Persia, esta última colisión siguió siendo parte de la misma imagen. Lo mismo es cierto en cuanto a Grecia, Roma, y todavía es cierto con respecto a los tiempos modernos, a los estados nacionalistas. Todas forman parte del mismo sistema del mundo actual. Además, los creyentes todavía tienen alrededor de ellos astrología babilónica, ética, medo-persa, arte, filosofía griega y tanto la ley romana como el concepto romano de que la paz puede lograrse mediante la fuerza militar. Y lo vemos alrededor del mundo, ¿verdad? ¿Quieren lograr la paz? Mediante la fuerza militar. Las guerras que se están viviendo en el Medio Oriente, todo esto, están buscando la paz mediante la guerra, mediante la fuerza militar. Según el sueño de Nabucodonosor, debe destruirse por completo, fíjense lo que dice aquí, el orden mundial. El orden mundial. Sí, ese orden que ya se está preparando. Ese orden que quiere ser un solo orden mundial alrededor de todo el mundo, que todos los pequeños gobiernos de todas las naciones nos están encaminando y preparando el camino para llevarnos a ese gobierno mundial. Una sola moneda, un solo gobernante, un solo sistema de salud. Esto es lo que va más avanzadito, yo creo, el sistema de salud mundial, porque ya se quiere gobernar en cuanto a la salud en todo el mundo, ¿verdad? Que seamos todos a un solo medio de salud a nivel mundial. Eso ya lo probamos en el 2020, ¿verdad? Ya dieron una probadita de lo que se puede hacer con el sector salud. Dice aquí que este orden mundial será destruido por completo.
con su filosofía y sus valores. Esa filosofía woke que se está distribuyendo por todo el mundo, esos valores anticristianos que se están distribuyendo por todo el mundo, serán acabados, hermanos, serán destruidos. Y esto nos da esperanza a nosotros, nos da esperanza, porque todo esto que se está levantando no tendrá durabilidad, solo va a durar el tiempo que Dios le permita que dure. Dice, a fin de que se establezca plenamente el reino de Cristo. O sea, todo esto va a acabar para que se establezca el reino de Cristo. La piedra se convirtió en un reino que llenó toda la tierra. Este quinto reino es el reino de Dios establecido por Jesucristo, el Mesías. Llenará toda la tierra y llegará un cielo nuevo y una tierra nueva. Se puede estar seguro de que el presente orden mundial no durará por siempre, pero el reino de Dios, ese sí durará por siempre. Y usted puede ver 2 de Pedro 3, 10, 13 y también Apocalipsis 21, 1 para confirmar lo que la palabra dice. Así que, hermanos, sí estamos en tiempos difíciles, pero nuestra confianza está puesta en el Dios de nuestra salvación, que finalmente triunfará. Finalmente será el que reine por toda la eternidad. Así que, hermanos, nosotros sigamos firmes en el Señor, firmes en nuestra fe, aunque vengan vientos, tempestades, lo que venga. El Señor, en esta palabra que acabamos de leer el día de hoy, nos muestra cómo ningún rey, por gran importante que se sienta, va a reinar más alto que nuestro Dios. En el momento en que Dios dice hasta aquí, hasta ahí se acaba su poder, hasta ahí se acaba su dominio, porque el rey al que nosotros servimos, hermanos, está por encima de todos los reyes que puedan gobernar en este mundo, por encima del anticristo que va a gobernar en este gobierno mundial. Por encima de él está nuestro Dios. Así es de que tengamos esa confianza, hermanos. Y esta lectura a mí me fortalece, me anima, porque, hermanos, tenemos a un Dios que está por encima de todos los reyes malos que están gobernando en muchos países. Oremos, hermanos, oremos y que el Señor nos dé esa fortaleza, esa paz y esa confianza de que tenemos un Dios justo, un Dios fiel que gobierna por encima de todos los reyes. Bendito Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Ciertamente estamos viviendo en tiempos difíciles. Ciertamente, Señor, hay procesos difíciles en nuestros países, en nuestras naciones, en nuestros estados, en nuestras ciudades, en nuestras poblaciones, en nuestras regiones, Señor. Padre, pero tú estás por encima de todas las cosas, por encima de todo gobierno espiritual, encima de todo gobierno natural, Señor. Tú estás por encima de todo, Señor. Nuestra confianza está puesta en el Dios de nuestra salvación, en el que cuando da la orden suceden las cosas aquí en la tierra, Señor. Gracias por tu palabra que nos edifica. Gracias, Señor, por la enseñanza que el rey Nabucodonosor escribió y se quedó escrita aquí en el libro de Daniel, Señor. Gracias porque él, siendo un rey tan poderoso, te reconoció como el rey soberano, el único y digno de todos los tiempos, por la eternidad. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña que tú eres más grande que cualquier gobierno que se pueda sentir poderoso en esta tierra, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti y podemos descansar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan muy bonito día 16 de septiembre. Celebre con su familia y pues si puede hacer pozole, haga pozole y disfrute con su familia este hermoso día. Que Dios les bendiga y los esperamos con el favor de Dios el día de mañana. Dios les bendiga.